Buenos días a todos, bienvenidos al webinar Repower EU sobre el plan europeo que nos va a permitir no depender de los combustibles rusos. Voy a presentaros a los ponentes que vamos a tener hoy. En primer lugar, Javier Robledo, que va a sustituir a Isabel Carrilero por un problema de agenda que ha habido por parte de Ignis. Hablando luego de fondos europeos y de energía, tendremos a Juan Sanciñena de Zabala Innovation y por último, a Maite García de Zabala Innovation también, que hablará de las convocatorias nacionales y cómo afecta el plan Repower a estas convocatorias. Así que, dicho esto, doy paso ya a Javier Robledo para que inicie el webinar y muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias Leire por la presentación. Bueno, lo primero, pediros disculpas, ¿no? En nombre de Isabel, que era la ponente de hoy, Isabel Carrilero, que como sabéis es la directora de innovación de Ignis, pero bueno, ha surgido un problemilla de agenda de última hora y le sustituyo yo, ¿vale? Yo soy el coordinador de innovación en Ignis y bueno, pues estamos ahí mano a mano con todos los temas de Repower. Venga, entonces ya pues por dar comienzo a lo que es el webinar, bueno, pues el día de hoy, ¿no? Nos concierne este nuevo gran plan, ¿no? De la Unión Europea, que por desgracia últimamente llevamos muchos y estos grandes planes pues son casi siempre, ¿no? En respuesta a grandes problemas, ¿no? A los que nos enfrentamos desde la Unión Europea y a nivel mundial. Entonces, bueno, en concreto, ¿no? Este Repower EU es el gran plan de la Unión Europea para independizarse de los combustibles fósiles rusos, ¿vale? Como sabéis, pues hace unos meses ya Rusia decidió atacar Ucrania y bueno, pues fruto de ese conflicto internacional, la Unión Europea se ha posicionado muy claramente, ¿no? Al lado de Ucrania y bueno, pues ha lanzado una serie de paquetes, ¿no? De sanciones contra Rusia y bueno, pues uno de los últimos fue este Repower. Vale, entonces, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Decir, vamos a reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Tal vez en España lo podamos ver más sencillo a corto o medio plazo, pero países del centro y del este de Europa, bueno, el claro ejemplo es Alemania, ¿no? Que tienen una gran dependencia del gas ruso, pues para ellos eso es un desafío, ¿no? Y un reto. De hecho, noticias de ayer y de hoy, ¿no? Es que, pues bueno, ya se está planteando en Alemania, ¿no? Cómo hacer frente a esta recesión a corto plazo por un posible corte del gas de cara al próximo invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo reducimos esa dependencia y a la vez, ¿no? Cómo avanzamos hacia la transición ecológica, porque aquí no debemos olvidar que queremos reducir la dependencia del combustible fósil ruso, pero la idea no es sustituirlo, ¿no? Pues por carbón o por otros combustibles fósiles que tengamos en la Unión Europea o que nos puedan suministrar otros países, sino que también tomando como origen, ¿no? Ese Green Deal europeo, que es la base, ¿no? de la transición ecológica en la Unión Europea, pues cómo continuamos, ¿no? Entonces, pues bueno, Repower plantea principalmente cuatro grandes pilares, ¿no? En este sentido. El primero de ellos, relacionado con el ahorro de la energía, pues plantea un incremento del objetivo de eficiencia energética que estaba puesto en el 9%, pues se plantea un incremento de 4 puntos hasta el 13%. También se plantea una importante diversificación de los suministros. En tercer lugar, se plantea pues, una aceleración del despliegue de energías renovables, del objetivo, ¿no? del 40% que estaba fijado para 2030, pues se incrementa también en 5 puntos hasta el 45%. ¿Vale? Y este tercer punto, ¿no? Pues para empresas del sector de las energías renovables como somos Ignis, pues es un punto clave, ¿no? Y bueno, pues en un cuarto lugar está la financiación, que realmente podría ser también transversal a los anteriores, ¿no? Porque la financiación va a recoger ayudas, ¿no? y otras medidas económicas en los tres pilares anteriores y luego también exclusivas, ¿no? Para financiar este avance en la transición ecológica y esta reducción en la dependencia de los combustibles fósiles.
Vale, entonces, bueno, los dos primeros puntos, pues cómo se ahorra energía, ¿no? Que es muy fácil decir todo esto sobre el papel, pero luego a la hora de ejecutarlo, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decíamos, de acuerdo al marco del paquete Fit for 55, que la mayoría de vosotros ya conoceréis, de la legislación sobre el Pacto Verde Europeo, pues bueno, hay ese objetivo vinculante del 9%, que lo que decíamos, se incrementa hasta el 13% para eficiencia energética. Y a través, ¿no?, de qué medidas o de qué acciones se quiere llevar esto a cabo, ¿no? Pues bueno, pues la Unión Europea ha hecho pública una comunicación sobre el ahorro de energía en la que se establecen las pautas, ¿no?, digamos, o las acciones a ejecutar para reducir la demanda del gas y petróleo en un 5%. ¿Vale? Y bueno, en paralelo también se incluyen aquí para el ahorro de energía una serie de medidas fiscales y una serie de medidas cautelares enfocadas, ¿no?, a un cese abrupto del suministro de energía por parte de Rusia. Vale, en cuanto al segundo pilar, ¿cómo se van a diversificar estos suministros, ¿no? Pues bueno, sobre todo dando apoyo a otros socios internacionales distintos de Rusia. Para ello, pues bueno, se están incrementando ya a día de hoy las importaciones de gas natural licuado y gas por gasoductos, y para ello se ha constituido también la plataforma europea para el abastecimiento de energía. Bueno, otra de las acciones importantes en este sentido también es el mecanismo de compra conjunta de energía de la Unión Europea, que no cada país, cada socio miembro, no tenga que negociar esas condiciones, sino que haya un mecanismo de compra conjunta que sea más ventajoso. Y luego, bueno, pues en último lugar, la estrategia exterior de la Unión Europea en materia de energía y transición ecológica y justa a nivel mundial. Vale, venga. Y el tercero de los puntos, que como os decía, pues es el más importante, ¿no?, para las empresas del sector de las renovables, como somos en Ignis. Y bueno, pues ese objetivo marcado en Fit for 55 del 40% de la energía procedente de origen renovable para 2030, pues se incrementa en 5 puntos hasta el 45%. Y aquí, pues bueno, tenemos acciones en distintos sectores, ¿no? Por una parte está la iniciativa de energía solar en los tejados. También se incluye en cuanto a las bombas de calor, pues se propone duplicar la tasa de despliegue. En concreto, ¿no?, para el biometano, pues se establece un plan de acción. Y bueno, en lo que respecta a la energía solar, ¿no?, y sobre todo a la fotovoltaica, pues bueno, se ha publicado recientemente una estrategia de energía solar de la Unión Europea, que es este logo que veis aquí abajo, en el que hay dos grandes hitos, ¿no? Uno de ellos es duplicar la capacidad solar fotovoltaica de la Unión Europea en 2025, y el segundo de los hitos es instalar 600 gigas para 2030. ¿Vale? Como veis, pues son dos hitos ambiciosos, pero bueno, que hay que luchar, ¿no?, por conseguirlos. Y bueno, luego también en este tercer pilar, ¿no?, de acelerar el despliegue de renovables, pues también hay una parte administrativa y otra parte dedicada al hidrógeno, ¿no?, que os voy a contar ahora. En cuanto a la parte administrativa, hay una recomendación, ¿vale?, que por ahora es una recomendación, que sí que se comenta que se va a transponer a legislaciones, pero por ahora es solo una recomendación para abordar la lentitud y la complejidad de los permisos para grandes proyectos de energías renovables, ¿vale? El título es este que veis aquí, ¿vale? Esta recomendación del 18 de mayo. Y bueno, pues lo que pretende es, como sabemos, ¿no?, los promotores de proyectos de energías renovables, pues bueno, al final a nivel local, municipal y a nivel comunidad autónoma, pues es muy variable, ¿no?, los procesos y la velocidad, ¿no?, de los permisos. Entonces sí que en muchas ocasiones pues nos encontramos ante situaciones en las que la solicitud de estos trámites, ¿no?, y la aprobación es muy lenta, se demora pues incluso años y compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que la Comisión Europea establece es que para energías renovables pues hay que abordar esa lentitud y esa complejidad, y hay que convertir estos trámites en procesos
sencillos y rápidos, ¿no? Porque no tenemos tiempo para... Disculpadme que voy a cerrar esto. Vale. Venga. Y también a nivel administrativo, ¿no? Se plantea una segunda acción, y aquí sí ya es sobre la directiva específica de fuentes de energía renovables. Pues se propone una modificación específica que ya se ha implementado para reconocer este tipo de proyectos como de interés público superior. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que hay unas zonas específicas para la tramitación de proyectos de energías renovables que incluyen ya a su vez el paso anterior, ¿no? de tener procesos más rápidos y mucho más sencillos. Y luego también pues, se pone a disposición, ¿no? del público, es una herramienta abierta, una herramienta de cartografía digital que facilite, ¿no? la toma de decisiones digamos, en los proyectos de energías renovables, ¿no? Vale, y bueno, en lo que respecta a hidrógeno, bueno, pues principalmente, como sabéis, a día de hoy, ¿no? El hidrógeno es el nuevo combustible de moda. Todavía está en terreles muy bajitos, queda mucho por avanzar, pero bueno, entonces se plantea un doble objetivo para 2030, que son los 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable o verde de origen europeo, producidos en Europa, y 10 millones de toneladas de hidrógeno importados, ¿no? De terceros países que vengan a Europa. Y bueno, pues para ello también se establece el tema de la taxonomía del hidrógeno y la regulación, que como decíamos, ¿no? Es una tecnología que todavía está un poquito incipiente, entonces necesita que esa regulación lo defina bien, ¿no? Vale, y bueno, por último, ¿no? Y un poco por hacer de enlace a la parte de financiación que van a comentar ahora desde Zabala, bueno, pues completar, ¿no? Con algún dato. El plan REPowerEU está dotado con 210 billones para 2027, bueno, 210 billones ingleses, ¿no? Que digo yo, son nuestros 210.000 millones españoles. Y bueno, pues incluye partidas presupuestarias en todos los sectores, pero bueno, sobre todo, ¿no? Pues los datos más relevantes podría ser que en concreto hay 113 billones o 113.000 millones españoles para renovables e hidrógeno, que supone pues la mitad, ¿no? de esa dotación presupuestaria. Y bueno, pues al final estos 210 billones o 210.000 millones españoles lo que vienen es a complementar, ¿no? a complementar las acciones que decíamos al inicio del Green Deal, y también a complementar los planes de acción de Next Generation, ¿no? Que como sabéis están a día de hoy están todos vigentes. Todavía estamos saliendo, ¿no? de esa crisis provocada por la pandemia, y bueno, pues en la mayoría de los países europeos que han presentado los planes, la transición ecológica es uno de los pilares con más dotación presupuestaria, ¿no? Es el caso de España. En el caso de España, la transición verde o ecológica es el principal pilar del plan Next Generation. Entonces, estos 210.000 millones de euros vienen a complementar la dotación presupuestaria del Next Generation. Y con esto pues ya cedo la palabra a Zabala. Muy bien, muchas gracias, Javier. Encantado de saludarte también. Bueno, pues yo soy Juan Sanciñena, de parte de trabajo en Zabala, y en este caso creo que estáis viendo mi presentación. A ver si la pongo en pantalla completa, que creo que no está ahora. Muy bien, pues yo voy a explicar un poquito cuál es la influencia de REPowerEU en los fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito ya había preparado un pequeño resumen de REPowerEU, pero Javier ya lo ha presentado estupendamente, ¿no? Aquí lo único, pues que a cortísimo plazo lo que quiere Europa es en el año 2020 reducir la importación de gas de
de Rusia en 2/3 y para 2027 terminar completamente la importación. De Rusia dependemos un 40% de gas, 27% de petróleo, 46% de las importaciones de carbón. O sea, es un gran proveedor de energía, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de medidas a corto y a medio y largo plazo que las ha explicado Javier. Y, en conclusión, la Comisión es la que ha calculado que todas las medidas que se quieren tomar llevarán a la necesidad de hacer una inversión de 210.000 millones de euros de inversión adicional hasta 2027, ¿no? Y esto, obviamente, va a impactar en los programas de financiación. Entonces, por hacer un poco la foto, ¿no?, de dónde son las inversiones que se van a necesitar hacer hasta 2027, aquí los círculos, el tamaño es según la dotación presupuestaria, las inversiones que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, la más importante que hay que hacer es en renovables, que son los 113.000 millones, de los cuales una parte, 27.000 millones, es en infraestructuras de hidrógeno, que se van a necesitar y se van a desarrollar en Europa. Luego la segunda, la más por tamaño y por importancia, 56.000 millones en bombas de calor y inversiones en edificios. Luego, en tercer lugar, se han calculado 41.000 millones que van a ser necesarios que se hagan en la industria, inversiones para reducir el consumo energético y consumir pues, combustibles sostenibles. Luego también hay otro nivel de inversiones que serán 37.000 millones para incrementar la producción de biometano. Y luego, por último, tenemos pues ya en menores volúmenes, pero también importantes, 29.000 millones previstos para ampliar la red eléctrica por motivo de ir sustituyendo el gas por consumo eléctrico, con lo cual la red eléctrica pues, necesitará reforzarse en distintos sitios. Y luego también hay 10.000 millones previstos para importar a muy corto plazo el gas natural licuado o por tuberías, gasoductos, a muy corto plazo, conforme nos quitemos el gas este año que proviene de Rusia. Y luego también entre 1.500 y 2.000 millones para seguridad de suministro. Entonces, bueno, estas son las necesidades de inversiones que ha calculado la Comisión. Entonces, ¿cuál va a ser la financiación prevista de estas inversiones? Pues esta transparencia es la que presenta bien resumidamente lo que son las fuentes, ¿no?, que ha calculado la Comisión que van a ser necesarias. Y la medida principal con la que se van a financiar las inversiones es el Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo. A partir de ahí, pues que los Estados miembros reciban fondos para sacar sus convocatorias. Y luego también hay otras fuentes de financiación previstas, como son los fondos de cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el programa CEF, Innovation Fund, también LifeCET. Estos los he puesto en negrita porque los voy a explicar brevemente después en alguna transparencia. Y luego también otras fuentes de financiación son otras subvenciones nacionales y europeas que vayan saliendo, también medidas fiscales que los países o regiones pongan en práctica. Muy importante también la inversión privada para llegar a los niveles de inversión que se han calculado. Se puede movilizar o ayudar el programa InvestEU a hacer esta inversión privada. Y luego también el Banco Europeo de Inversiones, que puede financiar, normalmente suele ser a través de préstamos de importancia, la ejecución de las inversiones. Entonces, pasando un poco a las diferentes fuentes de financiación, el primero, que es la medida principal, es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation. Y en este sentido, cada Estado miembro tiene que hacer o incluir un nuevo capítulo dentro de Next Generation, del Plan de Resiliencia, con las inversiones y las reformas que considera que son necesarias para poder llevar a cabo las medidas indicadas por REPowerEU. Y en este sentido, bueno, pues España y todos los países tenemos que rehacer o completar el plan con este nuevo capítulo
enviarlo a Bruselas y que Bruselas al final nos mande de vuelta los fondos para que podamos sacar después las convocatorias que van a ser necesarias para financiar las inversiones. Entonces, ahí hay disponibles préstamos remanentes del Plan de Resiliencia y Recuperación que son de 225.000 millones de euros, y también habrá nuevas subvenciones del Plan de Resiliencia que se financiarán a través de la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se valoran en 20.000 millones de euros para toda Europa. De ahí una parte vendrá a España. Luego he enumerado debajo un poco las medidas que pueden sacar los países, ¿no? En cuanto a convocatorias con las que financiar los proyectos, que bueno, yo probablemente vaya a entrar más en detalle mi compañera a nivel nacional, pero bueno, pues son de este estilo, ¿no? De eficiencia energética en edificios, de descarbonización de industria, producción de biometano, hidrógeno verde y energías renovables, reducción cuellos de botella en la transmisión energética y electrificación de la infraestructura de transporte, y también en medidas de recualificación laboral, cadenas de valor de materiales y tecnologías clave e infraestructura energética de instalaciones de petróleo y de gas. Bueno, esto en cuanto a la medida principal. Pero las otras medidas que también ha pensado la Comisión una de ellas son los fondos de cohesión y el FEADER, que son fondos que ya existen, pero en los cuales, por la situación de Rusia y Ucrania, los Estados miembros pueden decidir aumentar, transferir más cantidad de presupuesto desde los fondos de cohesión y desde el FEADER al Plan de Resiliencia y Recuperación Europeo. Entonces, en este caso de los fondos de cohesión, los países podrán transferir hasta el 12,5% de las asignaciones nacionales, que esto resultaría en un total de 44.800 millones de euros que irían al Plan de Resiliencia Europeo y después irían, obviamente, a los países, ¿no? Dentro de esos planes que tienen que hacer. Y, por otro lado, en el FEADER, pues igualmente los países tienen la posibilidad de transferir hasta el 12,5%, anteriormente era menor el porcentaje, se ha ampliado, de las asignaciones nacionales del FEADER al Plan de Resiliencia y Recuperación Europeo. Con lo cual, bueno, pues aparte de los 20.000 millones que hemos dicho antes, que vienen de los gases de efecto invernadero para el Plan de Resiliencia, también podrán venir fondos de cohesión y FEADER al Plan de Resiliencia. Otra de las medidas de financiación de las inversiones que hay que hacer es el programa CEF, Connecting Europe Facility, en concreto en el área de CEF Energía. Este programa es un programa que ya existe, ya existía también antes en la anterior programación presupuestaria, y es el programa para subvencionar las inversiones en infraestructuras energéticas en Europa. Es un programa que va muy respaldado por los Estados miembros. O sea, aquí las inversiones que se presentan pues son inversiones de carácter estratégico en Europa y en los diferentes países, pero que son relevantes y que siempre van respaldados por los Estados miembros. De hecho, tienen que firmar cuando se presenta la solicitud un formulario de que están conformes o que están informados del proyecto que se presenta. Y luego después, cuando se ha subvencionado el proyecto, en las justificaciones también los Estados miembros firman o respaldan, vuelven a firmar cada una de las justificaciones anuales. Tiene un presupuesto entre el periodo de 2021 a 2027 de 5.350 millones de euros y la subvención que dan es el 50% a los proyectos. Entonces, hay dos tipos de convocatorias. Una es para los PCIs, que son los proyectos de común interés, que son distintos. Si habéis oído hablar alguna vez también de los IPCIs, ¿no? Un poco por complicar la cosa, son cosas parecidas, pero son distintas, ¿no? Los PCIs son precisamente la lista de proyectos que primeramente hay que debatirlos en Europa para que se aprueben cuáles son esa lista de proyectos financiables en este programa. Y en el programa concreto CEF Energía. Mientras que los IPCI son los proyectos importantes de común interés europeo que también se aprueban a nivel europeo, pero que son otro tipo de proyectos con después van los fondos a los países, ¿no? Y cada uno saca después las convocatorias.
Entonces, bueno, la convocatoria de PCIs, de proyectos de común interés, son para inversiones en redes europeas, y en concreto son para las redes eléctricas, redes de transporte y de distribución, sobre todo de transporte. Aquí, pues fundamentalmente, pues están empresas, grandes empresas eléctricas. En España, pues Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, etcétera, y las mismas del resto de Europa. Redes de gas, incluso de petróleo, pero pocos se han financiado proyectos últimamente en petróleo. Proyectos de Smart Grids y proyectos de captura y almacenamiento de CO2. Y luego la otra convocatoria que sacan, y es nueva de este periodo presupuestario, son los proyectos Cross-Border CB transfronterizos de renovables, que son proyectos para producción y almacenamiento de renovable. En sí, eso parece más o menos sencillo, pero tiene que ser transfronterizos para que sean subvencionables en esta convocatoria. Y el tema de de que sea transfronterizo no significa que tengan que estar a un lado y al otro de la frontera. O sea, por ejemplo, un proyecto entre España y Suecia es transfronterizo siempre que los dos Estados miembros estén de acuerdo en hacer un proyecto conjunto, y esa forma de hacer proyecto conjunto puede ser probablemente una transferencia estadística de inversiones de un país en el otro, de forma que un país pueda lograr los objetivos de renovables por no poder hacer las inversiones en su país y las hace en otro. Entonces, de esa manera, estadísticamente va a computar unas inversiones hechas en un país en el otro país, ¿no? Es una manera de que sea el proyecto transfronterizo. Hay varias formas de cómo puede ser el proyecto transfronterizo. Se puede mirar la convocatoria en detalle. Entonces, bueno, pues en esta convocatoria está abierta ahora mismo la convocatoria de proyectos de PCIs, ¿no? De inversiones en redes eléctricas, de gas, etcétera, con 800 millones de euros, y cierra ya, pues nada más pasar el verano, el 1 de septiembre. Veis que ya tiene una dotación del orden de los 800 millones, ¿no? Ya tuvo una de 785 millones el año pasado y tendrá otra de alrededor de 700 el año que viene. Y luego están los proyectos que hemos dicho que son nuevos, de renovables transfronterizos, que todavía no ha salido la convocatoria el primer año, pero va a salir a finales de año, con fecha de cierre probablemente a finales de año, que estará dotada con 100 millones de euros para este tipo de proyectos, y alrededor de 100, etcétera, el resto de años hasta 2027. Entonces, bueno, pues REPowerEU, pues ¿no? Esta convocatoria puede ayudar a subvencionar proyectos de inversión en redes eléctricas, de redes de gas y de producción y almacenamiento de renovables, que siempre sean transfronterizos en este caso. Vale, este es el programa CEF Energía. Luego tenemos Innovation Fund, que es otra convocatoria europea importante que ha salido recientemente, que es para inversión en proyectos muy innovadores, diría yo, y que reduzcan las emisiones de CO2. En este programa entran inversiones en producción de energía renovable, en captura y almacenamiento de CO2, en industria intensiva en energía, en concreto en reducir el consumo energético, conseguir ahorro energético en la industria, y en almacenamiento de energía. Los fondos de este programa vienen del sistema de comercio de derechos de emisión, con lo cual, pues no todos los años coinciden los importes de subvención, porque según esté el precio y los derechos que le asignen, pues también oscila. Y la subvención es hasta el 60%. Salen 2 convocatorias anuales, y de ellas son por tamaño, digamos, las convocatorias de large scale, las grandes, y la de small scale, la pequeña, donde la convocatoria large scale es para proyectos de inversión con unos costes relevantes superiores a 7,5 millones de euros. En la práctica, los proyectos que se han aprobado pues son ya de cientos de millones realmente. O sea, son proyectos grandes, e importa que sean grandes. Y la convocatoria Small Scale, la pequeña, es para proyectos cuya inversión, el CAPEX que vayan a hacer, sea entre 2,5 millones y 7,5 millones de euros. Entonces, por ver un poco aquí los presupuestos disponibles, veréis que en la de Large Scale, en la primera convocatoria en 2021 hubo 1.000 millones de euros, se aprobaron 7 proyectos. En 2022 se cerró la convocatoria ya con 1.500 millones de euros, todavía no sabemos resultados,
y se prevé, importante, que se va a duplicar el presupuesto. Hablan de hasta casi los 3.000 millones de euros para la convocatoria del año que viene. Y en los proyectos de Small Scale, pues ya salió la primera convocatoria en el 2021. En este 2022 está abierta hasta final de mes, de agosto, y con 100 millones todos los años. En 2023 se repetirá, etcétera. Entonces, bueno, pues esta convocatoria ayudará a proyectos de REPowerEU en proyectos de producción con renovables, proyectos de almacenamiento y proyectos de eficiencia energética en industria. Y bueno, y por último, el último programa que iba a comentar es el LIFE-CET, que es el Clean Energy Transition. Es un subprograma dentro de LIFE que antes realmente no estaba dentro de LIFE y estaba en energía inteligente en Horizon 2020, anteriormente en energía inteligente para Europa e incluso antes en el programa SAFE, ¿no? O Altener. Entonces, esto es un subprograma para pequeños proyectos, ¿no? Que son acciones de coordinación y apoyo en materia de eficiencia energética, energía renovable y economía neutra y resiliente con el medio ambiente. Financia las horas, ¿no? Horas de trabajo, pero no financia las inversiones. Y tiene un presupuesto para el periodo 2021-2027 de algo menos de 1.000 millones de euros, este subprograma, con una subvención del 95%, y está abierta la convocatoria de este año con 98 millones hasta el 16 de noviembre. Aquí en la convocatoria que está abierta hay 18 topics disponibles de subvención, de los cuales 3 podemos decir que están relacionados con los objetivos de REPowerEU, que los he puesto aquí abajo. La transparencia, de los cuales pues uno es el mainstream, que lo que busca es hacer atractivo, cómo hacer que los inversores privados se decidan a hacer inversiones, ¿no? en temática de REPowerEU. Entonces, facilitar la inversión privada en esta temática. Otra es la convocatoria FinRound para crear mesas redondas nacionales para que, bueno, facilitar y fomentar que se hagan inversiones en eficiencia energética y en renovables. Y por último, el topic de Innofin para buscar sistemas o esquemas de financiación innovadores de estos proyectos de eficiencia energética y de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente estos son los programas que quería comentar y la estructura, ¿no?, de financiación europea. Y por mi parte, pues nada más. Luego, si eso hay alguna pregunta, hablamos y le paso, ¿no?, la palabra a mi compañera Maite García para la parte de financiación nacional. Gracias, Juan. Gracias, Javier, por la exposición que habéis hecho. Recordaros, como ha comentado Juan, si había alguna duda, que podéis poner las dudas en el chat de la sesión y al finalizar la charla, pues intentaremos responder a todas aquellas que dé tiempo. Me presento, soy Maite García, soy responsable de equipo en Zabala y estoy trabajando en la parte de energía del área nacional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar un repaso a las convocatorias nacionales que se han abierto en estas temáticas, tanto hacer un barrido de qué se ha abierto ya, qué se ha resuelto y qué lecciones hemos aprendido de estas convocatorias, como hacer una previsión de las convocatorias que están por salir. Es importante reseñar que todas estas convocatorias son previas a REPowerEU, con lo cual lo que significa que REPowerEU aumentará presupuesto, o sea, permitirá sacar convocatorias nuevas, ¿vale? Esto es el plan que había solo dentro del PRTR. Entonces, el mensaje es optimista, ¿no? Hay dinero y va a haber más dinero para estos temas, para todos los que estamos trabajando en estos temas. ¿Por qué vamos a repasar las convocatorias que ya están publicadas? Bueno, pues porque las bases de toda la mayoría de estas convocatorias eran para varios años, con lo cual se espera que vuelvan a salir publicadas en este 2022 o en el 2023. Entonces, pues si tenemos proyectos en estos ámbitos, nos podemos ir preparando y viendo un poco qué se ha financiado y ver cómo podemos hacer las propuestas para que sean elegibles.
En primer lugar, bueno, el esquema del PERTE que se ha popularizado, es muy ilustrativo. De este esquema vemos que de momento se han publicado los proyectos de almacenamiento innovadores dentro del componente 8 y que justamente es la línea 8, y los proyectos de hidrógeno, los que están abajo dentro de la componente 9, no todos, pero excepto los clústeres y los IPCI, el resto de convocatorias ya han ido saliendo. Bueno, otras convocatorias que también han salido, los planes complementarios, misiones, transición verde y digital, todo eso ya se ha publicado. Además, se han publicado convocatorias transversales de comunidades energéticas y medidas facilitadoras donde se pueden englobar todas las convocatorias de movilidad renovable, de movilidad sostenible, perdón. Empezamos a ver qué se ha publicado. En temas de energías renovables, pues la estrella de las convocatorias ha sido la de autoconsumo eléctrico y almacenamiento, que bueno, ha pulverizado todos los registros, los presupuestos están gastando casi a las horas de abrir la convocatoria, y los planes del Ministerio, del IDAE, es seguir inyectando dinero a esta convocatoria. Arrancó con 660 millones de euros, ya se ha previsto una ampliación de 505, se hablaba de llegar a 1.320 millones, pero incluso si se puede, se intentaría llegar a más dinero porque se está viendo una gran capilaridad, están llegando las ayudas a empresas, a pymes, a ciudadanos, que al final son uno de los objetivos del plan de recuperación. Las tecnologías que financia esta línea es la solar fotovoltaica, la eólica, siempre hasta 5 megavatios de potencia, y el almacenamiento detrás del contador. Otra línea muy parecida a esta de autoconsumo eléctrico es para la de renovables térmicas, para producir calor. Entonces, este presupuesto es más modesto, las actuaciones parece que no va a haber tantas, son 150 millones de euros, pero también se prevé una ampliación del presupuesto en caso de que sea necesario. No está abierta en todas las comunidades autónomas, tenemos que ir a la web del IDAE si queremos saber exactamente en qué comunidades ya podemos aplicar, y las tecnologías pues son todas aquellas que nos permitan tener calor solar térmica, biomasa, geotermia, redes de calor y frío hasta 1 megavatio y aerotermia. Otra de las convocatorias que ya se ha publicado, que cerró en mayo de este año, es la Proyectos Innovadores de I+D de almacenamiento energético. Se trataba de proyectos de I+D, con lo cual nos cogía gastos de desarrollo, y lo que se intentaba era dar el empujón final a tecnologías de almacenamiento que estaban en un TRL a partir de 6 y llevarlas hasta un TRL 9 y conectado a red. Nos estaban hablando de ya unas potencias significativas para poder entrar en los mercados de regulación, 1 megavatio o 1 megavatio hora. Esta primera convocatoria salió con 50 millones de euros y estamos a la espera de las resoluciones. Otra gran combo de convocatorias fueron las relativas al hidrógeno. Tenemos dos grupos. La primera de cadena de valor, que cerró en junio, donde dentro de este topic salieron 4 programas, cada uno con características diferentes. Teníamos el primer programa dotado con 30 millones de euros, donde 20 millones iban destinados a que las pymes españolas pudieran hacer inversiones productivas y fabricar componentes de toda la cadena de valor del hidrógeno, y luego 10 millones adicionales para que las empresas pudieran desarrollar sistemas de ensayo para introducir el hidrógeno en sus procesos o en sus aplicaciones. El segundo de los programas iba destinado a la movilidad propulsada por hidrógeno, la fabricación y demostración de diferentes prototipos de movilidad propulsado por hidrógeno. Este programa llevaba 80 millones de euros. El tercer paquete estaba dedicado a los electrolizadores de gran potencia, por encima de los 20 megavatios. Los primeros 40 millones eran para desarrollar un electrolizador de gran potencia, donde se acogían los gastos de personal y colaboraciones para poder hacer realidad un primer prototipo de electrolizador de gran potencia, pero también se reservaban 60 millones a demostraciones en un entorno industrial con una gran potencia de electrólisis. El cuarto programa iba enfocado a proyectos más estándar, ¿no? Lo que hemos conocido hasta ahora de proyectos de investigación, de desarrollo, donde teníamos 40 millones de euros. En este sentido, ¿qué hemos aprendido de estos programas? Bueno, pues que tanto como el apartado técnico y el reto de I+D, que por supuesto tiene que tener, los proyectos de IDAE nos hablan siempre de nuestro plan de negocio, de cuánto empleo vamos a crear, cómo tenemos de avanzados los permisos. Entonces, estos son temas que si queremos presentarnos a convocatorias que salgan el año que viene, tenemos que ir trabajando.
Otra convocatoria muy importante que se publicó este año y cerró en mayo son los proyectos pioneros y singulares de hidrógeno, donde aquí estábamos hablando de llegar a potencias de hasta 20 megavatios de electrólisis. ¿Qué deberíamos hacer con este hidrógeno verde producido siempre en local? Pues hacer sustituciones o de hidrógeno gris o de demanda térmica de gas natural en el ámbito industrial, llevarlo a la movilidad pesada, flotas de transporte, camiones, autobuses urbanos o aplicaciones estacionarias innovadoras, pues especialmente en puertos o plataformas logísticas o aeropuertos. ¿Qué se nos pide en estas convocatorias? Se nos pide que nuestro proyecto sea real, con lo cual a la hora de presentar el 30% del consumo que vamos a tener de nuestra producción de hidrógeno lo tenemos que tener atado mediante por lo menos un MOU. No puede haber compromisos en firme, pero sí que tiene que haber algo con el off-taker final de que ya hemos llegado a conversaciones. Y en la memoria se tiene que justificar que vamos a cubrir el 80% de este hidrógeno que producimos con estos 3 sectores, ¿vale? Que habría aquí. Un 20% se podría destinar a blending, pero no más. Cuanto más actuemos en hub, cuanto más podamos combinar diferentes aplicaciones, industrial o movilidad, mejor será para la evaluación de nuestras propuestas. La convocatoria salió con 150 millones de euros, que es el máximo en principio que permite la ley por convocatoria y año, pero sí que desde IDAE se ha hablado de que se quiere fomentar, se quiere volver a publicar esta convocatoria. Con lo cual, pues todos los que llegamos tarde a presentar la propuesta porque igual nos falló el MOU, porque nos falló el PPA, por estos flecos nos falló los off-takers que no tenían muy definido el proyecto, pues podemos empezar a trabajar en vistas a que el año que viene salga y tener una propuesta pues más sólida. El siguiente grupo de ayudas son las de movilidad eficiente y sostenible, todas las que se agrupan alrededor de MOVES. Tenemos MOVES Singulares 2, que salió en noviembre del año pasado, una convocatoria de 100 millones de euros, donde el 20% del presupuesto estaba destinado a movilidad con hidrógeno y el 80% a eléctrico. Han salido las resoluciones, hay unas 90 propuestas más o menos en resolución provisional aprobatoria y lo que hemos visto es que la mayoría de proyectos de movilidad eléctrica que cumplían los requisitos están aprobados y sin embargo en hidrógeno ha habido proyectos muy buenos con una buena nota pero que se han quedado sin fondos. Esto veremos luego cómo hila con las nuevas convocatorias que vayan a salir, pero sí queda una sensación de que el sector del transporte es muy dinámico y está muy alineado con la descarbonización y con introducir el hidrógeno, ¿no?, dentro de sus planes. La siguiente convocatoria que se cerró en marzo y ya ha sacado una resolución provisional es la de MOVES Flotas. Aquí lo que se pedía es que fuera actuaciones con impacto en más de una comunidad autónoma y era para cambio de flotas y para instalar puntos de recarga en empresas de transporte o en los vehículos de transporte de las empresas, ¿no? Si tenemos una empresa que está en varias comunidades, pues entonces podría aplicar. Y finalmente tenemos el MOVES 3, ¿no?, que está siempre abierta. De momento está abierta y es para actuaciones menores, ¿no?, pues para cambiar, para poner un punto de recarga, para comprar un vehículo de hidrógeno, para comprar un vehículo eléctrico. El siguiente grupo es el de las comunidades energéticas y desarrollo urbano sostenible. Esto está más orientado hacia los ciudadanos, hacia las entidades locales, pero bueno, creíamos interesante comentarlo porque aquí también de estos proyectos se derivarán licitaciones donde las empresas podrán optar, ¿no? No directamente en una subvención, pero sí como proveedores de equipos o de servicios. La primera convocatoria de comunidades energéticas ha estado destinada, la primera convocatoria que salió con 2 ramas, ha estado destinada a financiar la inversión en los activos que nos permitan generar, pues aquí tenemos energía eléctrica, energía térmica, origen renovable, mejorar la eficiencia energética de los edificios, fomentar la movilidad sostenible y facilitar la gestión de la demanda, como por ejemplo pues con almacenamiento. Se conocen los resultados de la primera convocatoria, donde había 10 millones de euros presupuestados y hay unas 45 propuestas aprobadas de comunidades energéticas. La segunda convocatoria estaba dotada de 40 millones de euros y, pues todavía no tenemos los resultados.
El siguiente grupo de convocatorias era el desarrollo urbano sostenible para municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta convocatoria es exclusiva para entidades locales de menos de 5.000 habitantes y se abrió la convocatoria en noviembre de 2021 con un éxito total. En una semana se había solicitado presupuesto, pues no sé si un 200 o un 300% de la dotación inicial, con lo cual el programa ya tiene aprobado una ampliación de presupuesto de 75 millones a 320 millones. Con lo cual, pues bueno, pues aquí para todas las empresas tienen que estar atentas, ¿no?, a las licitaciones que deberán ir sacando todos estos ayuntamientos. Finalmente, otra de las convocatorias en temas de energía ha sido la de rehabilitación de edificios. Tenemos abierto el PRE 5000, que es está abierto por comunidades y sirve para financiar la rehabilitación de los edificios y es exclusivo para municipios de menos de 5.000 habitantes. Y después tenemos, aunque no lo gestiona IDAE, pero heredaba muchos de los requisitos de estas convocatorias de rehabilitación de edificios, que es el PIREP, que está gestionado por el MITMA, por el Ministerio de Transportes. Es exclusivo para rehabilitación de edificios públicos y tiene una línea para ciudades autónomas y comunidades autónomas de 480 millones y otra para entidades locales de 600 millones, que ya ha cerrado las primeras convocatorias en abril y en junio. En estas convocatorias de rehabilitación energética siempre se busca como mínimo reducir un 30% el consumo de combustibles fósiles y mejorar el etiquetado energético de los edificios. Y hasta aquí las convocatorias las que ya se han publicado. Como comentaba, lo más importante de estas convocatorias es ponernos las gafas de IDAE y pensar más allá de lo que hasta ahora eran las convocatorias tradicionales, ¿no? Entonces, además de la parte de I+D, además de la parte innovadora de los proyectos, debemos prestar mucha atención a la parte del plan de negocio. Tenemos que demostrar que conocemos el mercado, conocemos el sector, un plan de negocio sólido, una gestión eficaz de la subvención. Si conocemos bien nuestro plan de negocio, podemos ajustar la ayuda que necesitamos y, por lo tanto, ser más competitivos. Y luego una evaluación del empleo, ¿no? El empleo es una de las prioridades dentro del PRTR y, como tal, debemos hacer unas estimaciones realistas de cuánto empleo se va a crear. Al final, bueno, tenemos que ser conscientes de que se puede llegar a dar 15 millones de euros a cada proyecto y no podemos decir, no voy a crear ningún empleo. Bueno, sí podemos decirlo, pero entonces nos pueden adelantar con mejor puntuación propuestas que sí que tengan más trabajado la parte de empleo, ¿no? Entonces, eso sería uno de los aspectos grandes a destacar de estas convocatorias. Para el año 2022, para este segundo semestre de 2022, en esta tabla tenéis la previsión de lo que se ha publicado en la página del Plan de Recuperación del Gobierno de convocatorias en materia de transición energética. De algunas tenemos información, de la mayoría todavía no. Destacar dos convocatorias muy interesantes en temas de almacenamiento, ¿vale?, que tendrán que salir en este tercer trimestre. Tanto almacenamiento en hibridación con plantas renovables que ya están en funcionamiento, como almacenamiento standalone. Para la primera se destinan 150 millones de euros y para la siguiente, para la de standalone, 139 millones de euros. Tenemos que pensar que estos proyectos van a ser similares a los de hidrógeno, a los singulares de hidrógeno, ¿no? Tendremos que determinar un site donde se vaya a hacer la demostración, tendremos que hablar de cuánta potencia, cuánta capacidad de almacenamiento vamos a meter en la red y tendremos que manejar financiación. ¿Qué márgenes manejamos? Bueno, pues si nada cambia, los proyectos, la máxima ayuda que pueden recibir es 15 millones de euros por proyecto y más o menos los ratios de subvención andan sobre el 40% de ayuda. Con lo cual, bajo este esquema es con el que hay que empezar a plantear y a darle forma a nuestro proyecto. Podemos ir trabajando en ver si vamos a necesitar permisos, estudios de evaluación ambiental, si todo aquello que sea una traba administrativa al proyecto podemos ir adelantando, siempre sin hacer ningún compromiso de ejecución con ningún proveedor, que es un poco lo que marca el efecto incentivador. Pero sí también podemos ir empezando a hacer los planes de negocio, pidiendo presupuestos para poder orientar este tipo de proyectos.
Más temas interesantes que vemos aquí es los proyectos ayudas públicas para Smart Island. Salen las primeras convocatorias específicas para autoconsumo y para movilidad sostenible, principalmente en las Islas Canarias y en Baleares. Y otro tipo de convocatorias que están con menos dinero, por ejemplo, los modelos de negocio en la transición energética o los estudios de prefactabilidad para el fomento de las energías renovables, que de momento no tenemos mucha información, ¿vale? No se han distribuido borradores, entonces, bueno, pero veremos cuando salgan en qué quedan. Vamos a hablar de las convocatorias en las que sí tenemos información a través de borradores. Entonces, es importante recalcar que son borradores de las bases, borradores de las convocatorias, con lo cual, cuando se publique la convocatoria, esto puede variar. La primera, proyectos singulares de instalaciones de biogás. Y esto enlaza con lo que han hablado Javier y Juan sobre las medidas que quiere introducir Repower. Ya antes de la guerra de Ucrania se preveía un incentivo, ¿no?, a las instalaciones de biogás, pero esto pues hará que se generen más proyectos porque se va a inyectar más dinero. Entonces, unas definiciones, ¿no? ¿Qué es el biogás? Pues el gas generado por biodegradación de materia prima de origen orgánico, y estas convocatorias lo que es obligatorio es que sea producido mediante digestión anaerobia, ¿vale? Hay tres tipos de proyectos. Producir el biogás, yo tengo el residuo y llego a tener un biogás. Después, ¿qué hago con este biogás? Hago calor, hago electricidad, hago cogeneración, hago síntesis hasta biometano. Y finalmente la tipología tercera, que es qué hago con el residuo, ¿no? En base a estos principios de economía circular, cómo lo regenero, cómo lo reutilizo o qué uso hago de él. Tenéis ahí a la derecha las combinaciones que se pueden dar de tipologías, ¿vale? La mayoría tendrá que ser en cooperación, pues tendrá que llevar una u otra tipología. Las subvenciones pues variarán en función de lo que vayamos a hacer, entre un 10 y un 35% para las empresas, y en la línea para entidades sin ánimo de lucro se podrá llegar hasta el 80%, sin actividad económica, perdón, se podrá llegar hasta el 80% de subvención. El programa inicialmente estaba dotado de 150 millones y de los que ya se hablaba que 50 millones saldrían en la primera convocatoria. En la transparencia anterior veíamos que tenían reservado 150 millones, con lo cual pues esto puede ser uno de los cambios que surjan respecto a los borradores, que se incremente la dotación de la convocatoria. La siguiente línea de la que tenemos ya información son las redes de climatización con fuentes de energía renovable. Estos son district heating y proyectos de redes de calor y frío generalmente en el entorno urbano. Entonces, nuevamente tenemos tres tipologías. La primera, que sería hacer una central de generación y su red de distribución hasta los puntos de consumo. La segunda, incremento de potencia o de capacidad en las centrales que ya existen. Y la tercera, adición de nuevos consumidores, nuevos puntos de consumo y, por lo tanto, creación de nuevas redes de distribución. La intensidad de las ayudas será de un 35% y hemos dejado ahí un poco los valores de referencia, ¿vale? La mayoría de las convocatorias IDAE nos muestran los valores de referencia. Como sabéis, no nos dejan financiarnos el 100% de la inversión, sino el gap que hay entre nuestra inversión que protege al medio ambiente, que consume menos, respecto a una inversión estándar. Y ahí están los valores un poco para que podamos hacer cuentas. Otra convocatoria muy interesante, otro paquete que va a salir en este segundo semestre, es repotenciación, mejora y renovación de proyectos renovables, enfocados a las instalaciones eólicas y a las hidráulicas. Entonces, dentro de las instalaciones eólicas, tenemos que se va a permitir el repowering de instalaciones que ya estén en funcionamiento y sustituyamos completamente los aerogeneradores, ¿vale?, por otros nuevos. Se permite el aumento de potencia, se permite el aumento de aerogeneradores. Tenéis aquí una tabla de más o menos cuánto va a ser la ayuda. El coste subvencionable unitario máximo, o sea, nuestro presupuesto máximo que vamos a tener por megavatio va a estar rondando el 1.000.000 de euros y de ahí tendremos una intensidad de ayuda del 10%. ¿Esto qué hace? Que si la ayuda máxima que podemos tener por proyecto son 15 millones, pues igual estamos hablando de potencias ya elevadas, ¿no?, de instalación, porque sería pues 100.000 euros de subvención por cada megavatio que renovemos. Eso para gran empresa. Ya veis que los porcentajes van aumentando en función del tipo de empresa.
Para el caso de las centrales hidroeléctricas de hasta 10 megavatios, además de sustituir los equipos de generación, también nos incluirían la rehabilitación de todas las instalaciones hidráulicas, de las tuberías, de los sistemas de bombeo, de cualquier tema que esté dentro de la central, y también acciones medioambientales, ¿no? Pues actuaciones en la presa, en el azud, que se tengan que llevar a cabo. Aquí las ayudas son más altas, para gran empresa parten del 30% y también el presupuesto, el coste elegible es más alto, 1,5 millones por megavatio que estemos renovando. La tercera línea que salió dentro de este borrador de convocatoria era el reciclaje de palas de aerogeneradores. Esta línea no sale entre las previstas por IDAE, pero sí que en charlas del MITECO se ha hablado que la línea del PERTE Economía Circular iba a ser quien traccionara de este programa 3. Entonces, hay previstos 30 millones de euros en 2022 para el reciclaje de palas. Incluirá una nueva instalación y que mejore la calidad o la eficiencia del reciclado de palas u otros componentes de material de compuestos, ¿no? No estamos hablando de recuperar materiales metálicos, sino que estamos hablando de material compuesto. Vemos aquí que la intensidad de la ayuda pues, depende de cuántas toneladas al año seamos capaces de tratar en nuestra planta. El coste subvencionable máximo es de 4.000 euros tonelada al año y la intensidad de la ayuda parte de un 30% para una gran empresa. Finalmente, otra convocatoria que está prevista para este segundo semestre es MOVE Singulares 3. Comentaba al principio de la exposición que en MOVE Singulares 2 la mayoría de proyectos de movilidad eléctrica se habían aprobado, no así los de hidrógeno, aun habiendo propuestas buenas por la limitación de presupuesto que había. Entonces, bueno, para la tercera convocatoria se espera un aumento del 50% de los fondos, llegando a 150 millones de euros. Y, bueno, pues nuestra apuesta es que se intente fomentar más el hidrógeno, ¿no? La movilidad de hidrógeno. Todos los eléctricos ya han sido casi financiados y entonces, pues proyectos de hidrogenera, de sustitución de flotas por vehículos de hidrógeno, esperamos que tengan cabida en esta convocatoria. Pero nuevamente aquí, pues al no tener la convocatoria no podemos decirlo con exactitud. La convocatoria pendiente que queda de hidrógeno para este segundo semestre es una convocatoria específica para proyectos que vengan que tengan el sello IPCEI. Estaban previstos en principio 195 millones de euros, aunque las cifras que se manejan pues pueden variar. Estos serían proyectos que ya han tenido el label, en el proceso que empezó el año pasado, en verano, y sería una convocatoria específica para esos proyectos. Pero de todas maneras, insistir un poco en el mensaje del Ministerio. Si tenemos proyectos que cumplen estas características, proyectos innovadores, donde traccionen varios estados, donde se ayude, ¿no?, al desarrollo de la cadena del hidrógeno, el Ministerio está abierto, ¿no?, a oír estas propuestas y dejamos ahí el buzón en el que poder postular y poder hacer una descripción del proyecto para que entre a las siguientes olas del IPCEI. Para terminar, este cronograma que estaba dentro del PRTR inicial, o sea que bueno, nos puede servir de guía, pero más o menos está cumpliendo, indica qué convocatorias va a haber, ¿no? Como vemos, si está en verde claro la columna de cada año, es que hay convocatorias o se lanzan las bases y más o menos pues se está cumpliendo. Las bases de biogás salieron en 2021, las de almacenamiento innovador también, las de cadena de valor de hidrógeno y pioneros de hidrógeno en el 21, y lo bueno es que se espera convocatorias en todas estas en el 22 y en el 23. Y ya en este año 22 es cuando tenemos que tienen que salir o publicarse la convocatoria o por lo menos salir las bases en el año 22 para que den paso a nuevas convocatorias. ¿Qué falta de salir? Pues faltan los temas de renovables puras y duras, ¿no? Renovables innovadoras, que todavía no hemos tenido ninguna convocatoria, y todos los temas de energías marinas, que tampoco hemos tenido de momento convocatorias. Y nada más, esto es todo. Pues muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, pues encantada de contestarla. Muchas gracias a todos. Muy interesante la ponencia. Y bueno, ya estamos casi en el tiempo. De todas formas, si habéis recibido alguna pregunta,
Voy a hacer una, de todas formas luego os haremos llegar a todos las presentaciones y el vídeo de ponencia para que podáis revisar y cualquier pregunta que tengáis podréis realizarla a los ponentes y os podrán responder. En cualquier caso, sí que, aunque has comentado ahora sobre el hidrógeno, nos llegaba una duda, a ver si podíamos incidir un poco más en la información sobre qué convocatorias esperan del clúster del hidrógeno para este segundo semestre, en concreto para ti, Maite. Convocatorias del clúster de hidrógeno. Sí. Eso es más de europeos, ¿no? De europeos, deja. Vale. De la Juan. Vale, pues ese es un tema mío. Sí que está abierta la convocatoria de, vamos a ver, de hidrógeno, que cierra, si no digo mal, el 31 de agosto, donde ese es la convocatoria de Horizon Europe, de Clean Hydrogen, del partenariado Clean Hydrogen, que saca los topics de Horizon Europe en materia de hidrógeno. Ese partenariado abrió y ya cerró una parte de la convocatoria hace poco, hace ya pues un mes como mucho o así, y ahí quedan más o menos la otra mitad de los topics abiertos para 31 de agosto. Entonces, a ver, no sabría decir, hay que leer cada uno de los topics uno a uno. No sabría resumirlos así en una palabra, una pincelada, todos las líneas que están abiertas, pero son, bueno, pues suelen ser proyectos de I+D, desarrollo, innovación e incluso proyectos flagship ya muy cercanos a mercado y de grandes inversiones. En concreto, ahora me acuerdo sí que hay un topic seguro que es de algún proyecto, vamos, de inversión, prácticamente, casi de inversión. Entonces, bueno, pues es leer un poco los topics. Podría enviaros el enlace a la convocatoria si fuera necesario. No sé si respondo, pero... Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más concreta. Para las convocatorias Pioneros H2 del PERTE, nos preguntan si la restricción del 20% del H2 producido para gas natural blending ya se ha explicitado. Bueno, es algo muy concreto, si no... Sí, no se explicita, pero sí que pide que el 80% sea para los 3 casos de uso que dice la convocatoria. El resto puede ser para cualquier otro uso. Entonces, no está explicitado como tal, no pone, pero lo que sí que es mandatorio es este 80% primero que tiene que ir destinado a aplicaciones estacionarias, innovadoras, a transporte pesado o al sector industrial. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del tiempo. Como comentaba, futuras, si tenéis más preguntas, nos las podréis hacer llegar a través de los emails y os enviaremos la presentación y el vídeo de la ponencia. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias a Javier, a Juan y a Maite y nos vemos pronto. Gracias. Bien, gracias.